Buen día, jóvenes. Para el día de hoy vamos a ver el tema inecuaciones y un tema nuevo, expresiones algebraicas. Para inecuaciones vamos a resolver algunos ejercicios que se proponen en la guía. Empezamos con el punto número A. El ejercicio nos dice 4 séptimos de z mayor que 32. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? En videos pasados, ya lo hemos dicho, tenemos que despejar la letra z o la variable. Es decir, tenemos que dejarla sola. En este caso vemos que tengo un número, 4 séptimos. Ese número está multiplicando ¿a quién? A la z. Es decir, que sencillamente yo tengo que ¿qué? Que quitarlo de ahí. Entonces en la parte de abajo voy a escribir la z, escribo el símbolo y el 32. Si yo quité 4 séptimos aquí, lo tengo que pasar para el otro lado. Pero cuando lo pasamos, lo invertimos. Este proceso lo conocemos como el recíproco. Vemos que invertimos los números y resolvemos esa multiplicación. Esa multiplicación va a ser igual a 56. Y listo, vemos que hemos resuelto. Adicional a esto, si queremos escribirlo como intervalo, sabemos que realizamos nuestra recta numérica. ¿Qué número tenemos? 56. Ubicamos el 56. Para este lado tenemos los positivos y para este lado los negativos. Me están diciendo que tengo que tomar todos los valores z mayores que 56. Todos los valores mayores que 56. Entonces, quiere decir un número mayor que 56, 57, 58 y así sucesivamente. Tenemos estrictamente mayor, es decir, abierto. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. Esto lo escribimos como paréntesis 56 hasta más infinito. Este intervalo representa esta expresión. Veamos otro ejemplo. Tenemos el punto C, esta desigualdad. ¿Cómo resolvemos? Tenemos que despejar ¿quién? La letra X. Hay dos formas de hacerlo. La primera, aplicamos propiedad distributiva y sencillamente pasamos el número hacia el otro lado. Voy a utilizar otra manera. La otra manera es la siguiente. Este número 3 está multiplicando a todo el paréntesis, ¿correcto? Entonces, este 3 lo voy a pasar al otro lado, pero a dividir. Esto me va a quedar x más 6 menor que menos 39 entre 3. Vemos que este 3 multiplica todo lo que está en el paréntesis, lo pasé a dividir. Este 6 está aquí, está sumando. Pasa al otro lado a restar. Menor que menos 39 entre 3 menos 6. Y listo. Luego resuelvo esta operación. ¿Qué resultado nos queda? Menos 19. Tenemos nuestro resultado. Para expresarlo como intervalo, dibujamos nuestra recta numérica. Ubicamos el menos 19. Ya sabemos que para este lado tenemos los positivos, para este los negativos. Me están diciendo que los valores menores, los x menores que menos 19.
es decir, los que están hacia este lado. Como el símbolo es estrictamente menor, quiere decir que es que abierto hasta menos infinito. Esto se escribe como menos infinito hasta menos 19. Abierto o paréntesis. Y listo, he resuelto. Tenemos el siguiente ejercicio. Esta vez con valor absoluto. ¿Cómo se resuelve? Cuando tenemos valor absoluto, vamos a aplicar lo mismo del lado derecho y del lado izquierdo. Es decir, primero vamos a quitar el valor absoluto. Escribimos 3x más 6 entre 2 menor que 12, pero mayor que ¿quién? Este mismo número, pero con signo contrario, menos 12. Ahora sí, resolvemos. Este 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, pero también pasa a este lado, es decir, menos 12 por 2 y resolvemos. ¿Cuánto es 12 por 2? Menos 24. 24. Ahora, tenemos más 6. Este más 6 pasa a restar al otro lado, pero también pasa a este lado a restar. Esto me quedaría menos 24 menos 6, 3x, 24 menos 6. Y resolvemos. De este lado nos queda menos 24 menos 6, menos 30. Y de este lado nos queda 18. Ahora tenemos aquí el 3 está multiplicando a la letra X. Recordemos que tenemos que dejar la letra X sola. Entonces, si está multiplicando, pasa a dividir. Si pasa a este lado a dividir, también tiene que pasar a este lado a dividir. Esto nos quedaría menos 30 entre 3, 18 entre 3. ¿Y cuánto sería el resultado? Vamos a escribirlo por este lado. X menos 30 entre 3, eso sería menos 10. Y 18 entre 3, eso nos quedaría 6. Y listo, tenemos nuestro resultado. Si queremos escribirlo como intervalo, tenemos que colocar nuestra línea recta, colocamos el menos 10 y el 6. ¿Es correcto? Sí. Los valores de x están entre este intervalo, entre 10 y 6. Ahora, si escribimos, como tenemos estrictamente mayor y estrictamente menor, pues ya sabemos que son abiertos, es decir, paréntesis. Tenemos la cota del 10 y tenemos la cota del 6. Y listo. Eso es todo. Vamos a definir ahora qué es una expresión algebraica. Leemos y tenemos que una expresión algebraica es la combinación de variables y constantes mediante las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división y o potenciación con exponente racional. Cada expresión separada por el signo más o signo menos se denomina término de la expresión algebraica. Cada término está formado por una parte literal y por un coeficiente, es decir, constante.
Vamos a ver un ejemplo acerca de una expresión algebraica. Muy bien, tenemos el siguiente ejemplo y vamos a ver si cumple con la definición de expresión algebraica. Vamos a verlo paso por paso. Busquemos la definición. Entonces nos dice que una expresión algebraica es la combinación de variables y constantes. Vamos a detenernos ahí y vamos a definir cuáles son nuestras variables. En este ejemplo tenemos X, Y y Z. Las letras que tengamos van a ser nuestras variables o incógnitas. Recordemos que las variables son aquellos valores que pueden cambiar, que yo desconozco. Y las constantes van a ser, o en este ejemplo es, el número que no tiene letra. Vemos que es una constante, es decir, está el número solamente. Continuamos. Es la combinación mediante las operaciones. Mediante las operaciones. ¿Cuáles son las operaciones que tenemos aquí? Señalemos. Tenemos la resta, la suma y aquí la suma. Pero adicional a esto tenemos otra operación. Y vemos z al cuadrado. ¿Qué operación es esa? Potenciación. Ahora, ¿dónde está la multiplicación? Observen un momento y díganme dónde está la multiplicación. La multiplicación la podemos encontrar aquí, aquí y aquí. ¿En dónde? 3 está multiplicando aquí en la letra X. 2 está multiplicando aquí en a Y. Y 5 está multiplicando aquí en a Z al cuadrado. Entonces vemos que adicional de las operaciones que son bastante obvias, tenemos otras operaciones que están ocultas, que son la multiplicación y la potenciación. Quiere decir que hasta este punto esto es una expresión algebraica. Ahora, ya que dijimos que es una expresión, busquemos dónde están los términos. Recordemos que en esta expresión, los términos están separados mediante el signo menos o más. Quiere decir que 3x es un término, 2y es otro término, 5z a la 2 es otro término y 1 es otro término. Estos cuatro términos representan ¿qué? Una expresión algebraica. Ahora miremos cuáles son las partes de un solo término. Vamos a hacer como zoom, solamente aquí a 3x, lo escribimos acá aparte. ¿Cuáles son las partes de este término? Tenemos parte literal y tenemos coeficiente. En algunos libros le llaman coeficiente numérico o en otros libros le llaman constante. Entonces, aquí lo vamos a llamar simplemente coeficiente y constante le vamos a llamar al término que no tiene letra. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuál sería la parte literal del segundo término? Sería la letra Y. ¿Y cuál sería el coeficiente? 2. ¿Cuál sería la parte literal de z a la 2? 5z a la 2. Entonces vemos que es la letra z a la 2. Y el coeficiente sería el número 5. ¿Cuál sería la parte literal del último término? La parte literal es la letra. Como no tiene letra, quiere decir que la parte literal es ninguna, no existe, no tiene parte literal.
¿Y cuál es el coeficiente? Pues 1. Cuando tengamos un número sin letra, le llamamos ¿cómo? Le llamamos constante. Ahora vamos a ver que las expresiones algebraicas se dividen en dos partes: monomios y polinomios. Monomios, en español, mono proviene de uno solo, es decir, un solo término. Y poli, recordemos, es de varios. Entonces serían varios términos. Y vemos que de esta manera ya he definido monomios y polinomios. Entonces, monomios, un solo término. Polinomios, más varios términos. Entonces, demos un ejemplo de monomio. Monomio son aquellas expresiones que solamente tienen un término. Es decir, vemos que no hay suma, resta, solamente tenemos una multiplicación. Esto sería un monomio. Otro ejemplo de monomio: 2x. Otro ejemplo, 3w a la 2 y a la 5. Eso es un monomio. Aquí tengo varias multiplicaciones, pero no tengo sumas o restas. 4z a la 3 y a la 2. Esto es otro ejemplo de monomio. Ahora, polinomio son la unión mediante suma o resta de varios monomios. Vamos a utilizar los de arriba. 3x a la 3 más 2x. Aquí tengo dos términos. Quiere decir que es polinomio. Aquí tengo tres términos. Vemos que es polinomio. Entonces, monomio, uno solo. Polinomio, varios. O más de uno. Por último, tenemos esta palabra, grado. Vamos a definirla. ¿Qué es el grado? El grado en los monomios es distinto que el grado en los polinomios. El grado en los monomios simplemente va a ser el exponente de la potencia. Es decir, ¿cuál sería el exponente en este primer ejemplo? ¿Cuál sería el exponente de la potencia? Vemos que es 3. Pendientes que este 3 no es igual a este 3. Este es el coeficiente. Este sería ¿qué? El exponente. Veamos 2x. ¿Cuál sería el grado de este monomio? El exponente, vemos que aquí no se escribe, quiere decir que es el número 1. Recordemos que el número 1 en álgebra es invisible. Entonces, el número 1 es el exponente de este monomio. Quiere decir que aquí el grado es 1. Siguiente ejemplo. Tengo 3w a la 2 y a la 5. ¿Cuál es el grado de ese monomio? En un monomio que tiene dos variables, para hallar el grado tengo que sumar los exponentes. Entonces, este ejemplo que está aquí, el grado es 5 más 2, 7. Aquí es 7, aquí el grado es 1 y aquí el grado es 3. Ojo que esto no es división, esto es simplemente para denominar el grado. En este ejemplo, que está aquí, ¿cuál es el grado? Miremos los exponentes
de las variables. Tengo 3 y tengo 2. Quiere decir que aquí el exponente sería que, el grado, perdón, sería que 5. Este monomio es de grado 5. Ahora veamos el grado en los polinomios. En los polinomios es totalmente distinto hallar el grado. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ya sabemos que un polinomio tiene más de un término. Tengo que analizar término a término cuál es el grado. Entonces, empezamos con el primer ejemplo. Aquí tengo un término y aquí tengo otro término. ¿Cuál es el grado del primer término? Sabemos que es el exponente. O sea, aquí sería 3. ¿Cuál es el grado del segundo término? El exponente sería 1. ¿Cuál es mayor? El 3. Quiere decir que el grado de este polinomio es 3, es decir, es de tercer grado. Veamos el segundo ejemplo. Miremos los términos. Aquí tengo 1, 2 y 3. Ahora analicemos los grados. El grado de este término es 3. El grado de este término es 1. Y el grado de este, ya lo hicimos en el ejemplo anterior, es 7. Porque tenemos que sumar los exponentes. Entonces, el grado de toda esta expresión va a ser el mayor. ¿Cuál es el mayor aquí? 7. Quiere decir que esto es de séptimo grado. Resumiendo, el grado de un polinomio va a ser el mayor grado entre los términos que lo conforman. Repito, el grado de un polinomio va a ser el grado mayor entre los términos que lo conforman.